Un español tiene que esperar una media de 112 días para operarse y en 1 de cada 5 casos más de 6 meses. Si le encuentran un tumor en el cerebro, tardará 6 meses y medio en pasar por el quirófano. Si se rompe la cadera, otro ejemplo, la espera será de 4 y medio. En 2023 hemos batido récord en número de pacientes aguardando una operación quirúrgica. 820.000 personas figuran en esta lista de espera que ha crecido solo en un año un 10%. La falta de médicos, el aumento de población y el coronavirus han contribuido a este colapso del sistema, aunque lo cierto es que no son los únicos factores dentro de este desastre. Desde que Pedro Sánchez llegó al poder en junio de 2018, el atasco sanitario se ha disparado. Lo vamos a ver en datos. El líder socialista heredó de Mariano Rajoy una lista de 584.000 personas en espera para operarse, que ha ido creciendo año tras año. Aquí lo ven en este gráfico. En junio de 2023, 5 años después, este es el último dato que tenemos, ha subido el número de pacientes en lista de espera hasta 820.000, lo que supone un incremento, aquí lo ven, de nada más y nada menos que 230.000 personas. Si nos fijamos en el tiempo de espera, que para los expertos es el dato más certero sobre la realidad de la situación sanitaria, el fenómeno es el mismo, se repite. Lo vemos primero con la demora para operarse. Si en 2018 había que aguardar 93 días para una intervención, hoy la espera es de 112 días. Y si nos vamos a la consulta con el especialista, la demora se ha incrementado un mes en 5 años, de 57 a 87 días. Aunque el Gobierno es responsable de la coordinación de la salud pública, es cierto que todos los datos que hemos visto hasta ahora dependen de la gestión de las comunidades autónomas. Ojo que Ceuta y Melilla son los únicos territorios que dependen del Estado y, paradójicamente, su situación es de las más críticas. La baja ratio de médicos ha hecho que las listas de espera para una operación se hayan disparado en las 2 ciudades autónomas y, en el caso de Melilla, lo ven aquí, son el doble en solo 2 años. El número de días para una consulta especializada también se ha incrementado bajo el Gobierno de coalición. Si bien Ceuta y Melilla, esto hay que decirlo, figuran entre las regiones con menos demora para ver el especialista, la espera se ha duplicado desde 2020 en Melilla y en el caso ceutí casi se ha triplicado. El abandono del Gobierno es tal que sus médicos han estado casi 11 meses en huelga. Tras años de pésima gestión, Sánchez marcó el reto de acortar las listas de espera como uno de sus grandes objetivos en su discurso de legislatura del pasado mes de noviembre. El presidente del Gobierno anunció un plan al que podrán adscribirse las comunidades que así lo deseen. Es inadmisible que un ciudadano, señorías, tenga que esperar más de 3 meses para tener una primera consulta con un médico especialista, o 200 días para operarse de una hernia que le impide levantarse de la cama. Soy consciente de que esta competencia, lógicamente, está en manos de las comunidades autónomas, pero nosotros no podemos, como Gobierno de España, quedarnos de brazos cruzados. Por eso vamos a poner en marcha con los gobiernos autonómicos que así lo deseen un plan para lograr una reducción drástica de las listas de espera. Bueno, pues esta noche nos acompaña Antonio Burgueño Jerez. Él es director del proyecto Venturi, con muchísima experiencia en gestión de instituciones sanitarias. Antonio, vamos a empezar por el principio. ¿Por qué le cuesta tanto al Gobierno? Lo hemos visto a Pedro Sánchez, han sido muchos los anuncios para poner fin a esas interminables listas de espera. ¿Por qué nos ha costado tanto y hemos llegado a esta situación, de ese colapso sanitario? Bueno, pues tú lo has dicho. A Pedro Sánchez le cuesta, pero yo creo que lo que les cuesta entender que no hay soluciones fáciles a problemas complejos y que evidentemente el problema de la lista de espera no es el problema de lista de espera quirúrgica ni el problema de la lista de espera de consultas, que es de primeras consultas de especialidades, no de consultas en general, y para algunas especialidades, que son los datos que nos dan, sino el problema mucho más complejo. Y el problema viene porque ya había una sanidad que de aquella manera iba resolviendo la actividad que tenía que resolver, pero que llega un momento, que llega una pandemia que estalla, frena todo el proceso, se dedica toda la sanidad a una sola patología, que era el COVID, y todos los enfermos siguen enfermando, las personas siguen enfermando, se sigue generando y el sistema no termina de coger velocidad de crucero. Por lo tanto, decir que se va a acabar con esta espera o que es una falacia, los datos dicen que es imposible por la posibilidad de crecimiento del sistema y que lo que hay que hacer es paliar los problemas
e ir avanzando en la homogeneidad entre comunidades autónomas y otra serie de alternativas. Pero desde luego acabar con ella, se están cargando algunos políticos, están cayendo porque no terminan de arreglarlos. Es que no nos engañemos, no engañemos a la población. No se va a acabar con la lista de espera. Con que se empiece a controlar y a priorizar bien, ya es todo un reto, ¿no? No se van a acabar las listas de espera porque hay dos factores muy importantes. Uno es la pandemia, que produjo un embudo dentro de las listas para operaciones quirúrgicas, y otro es el envejecimiento de la población, ¿no? Y el aumento también de la población en España. Aumento de la población, envejecimiento y un sistema sanitario público que no termina de arrancar. En el año 22 todavía no se había cogido la velocidad de crucero que traíamos del 19. Se intervenía mucho menos que en el año anterior. Nosotros hemos hecho un cálculo de dar más de 2.200.000 intervenciones quirúrgicas que se han dejado de hacer por impacto de la pandemia en este país, en el ámbito público. No, perdón, este dato es el de ámbito público y privado. Es decir, sobre 5 millones y pico, 2 millones y pico, es una barbaridad. ¿Cómo absorbes tú este freno de actividad? ¿Cómo lo metes cuando el crecimiento puede ser de 80.000 al año, en el mejor de los casos, de la capacidad del sistema? El sistema da para lo que da. Por lo tanto, es una cuestión de posibilidad. No es una cuestión de voluntad política ni de decisión política, es que una decisión organizativa y una decisión de posibilidad de hacerlo, ¿no? Hay muchos factores, es un tema muy poliédrico y cualquier solución simplista está destinada a no ir a ningún lado. Se pone mucho el foco, ocupa todos los titulares el colapso para las operaciones quirúrgicas, pero ¿por qué es tan importante que reparemos en la espera para una primera consulta con el especialista? Pues es verdad, yo no sé por qué tenemos la manía de hablar de intervenciones quirúrgicas. Es un problema, pero a un paciente que viene desde que dijo que me duele o el médico de primaria le dice vaya usted al especialista y espérese usted que le hago las pruebas y espérese usted que parece que le tengo que intervenir y le tienen que intervenir o tengo que intervenir yo, hágase preoperatorio, pero vamos a ver cuándo le metemos, espérese usted que repito el preoperatorio porque ya no me vale. Pues han pasado muchos meses. Si los ponemos en la piel del paciente, pues dirá, pues a mí que me da 15 días más o menos. Si me dicen que la lista de espera ha bajado, el tiempo medio, 15 días, pues muchas gracias, bienvenido sea, pero yo llevo un montón de meses desde que me dijeron vaya usted al especialista. Por lo tanto, el dato bueno sería saber el tiempo medio desde que alguien, según patologías, claro, porque no puede ser nunca el mismo ritmo, ¿no? Y ni la misma prioridad, ¿no? Pero desde que dice me duele hasta que entra en el sistema y le hemos resuelto, ese es el dato interesante, ¿no? Desde el punto de vista de la población, ¿no? Pero no le tenemos. Antonio, se nos bombardea mucho con la idea de que faltan médicos en España. ¿Esto es verdad o hay suficientes médicos y faltan en algunas especialidades? No lo sabe nadie. No hay absolutamente ningún estudio que yo conozca, si me equivoco, por favor que me lo manden, que me lo estudie con mucho cariño, que diga cuántos médicos hacen falta en España. Porque lo primero que esto es estudiar cuál es la demanda asistencial. Porque supongamos que estamos calculando lo que necesitamos para una situación normal de la población que tenemos. Pero resulta que es que tenemos atrasado, por lo tanto necesitaríamos más. ¿Cuál es la eficiencia de cada tipo de hospital, la privada, la pública, la concertada? Es que los rendimientos quirúrgicos no son los mismos. Es que la cantidad de intervenciones quirúrgicas que se hace la pública por quirófano de media, ya sabes aquello de las medias, ¿no? Pero bueno, de media va bajando, pero es muy inferior a la que se hace la privada. Pero todavía esa es más inferior a la que se hace, que es el rendimiento más alto en los modelos concertados. Por lo tanto, aquí hay muchos datos a tener en cuenta, ¿no? Vamos a poner un dato de la primaria, que es un ejemplo que hemos terminado hace poco, que es subió la actividad de la primaria como impacto de la pandemia. Todos sabemos que los ambulatorios se colapsaron, pero resulta que fuimos reforzando médicos porque había que meter más profesionales, más medicina, más enfermería, y hemos aumentado la plantilla. Y llega el año 22, donde ya no tenemos el impacto de la pandemia, sí que tenemos los efectos, pero no la enfermedad COVID presionando tanto, y resulta mantenernos el número de profesionales. La actividad baja un poco respecto al 22, pero si calculamos la intensidad de recursos necesarios de personal con respecto al 19 es menor. Un dato. No es lo mismo cuando el médico te llama por teleconsulta, que es la mayoría que se hacen en este momento, 21 y 22. No es lo mismo que te llame el médico el tiempo que utiliza que cuando vas a verle a consulta. Como la mayoría de consultas se está haciendo por teleconsulta, si vemos eso en intensidad de recursos necesarios, tenemos más médicos en el 22 que en el 19,
pero menos intensidad necesaria. Por lo tanto, y habrá algunos que no den más de sí y otros que estén mucho más relajados. Por lo tanto, habría que hacer una adecuación mejor de los recursos a donde esté la presión asistencial, ¿no? En el caso de la medicina de familia, que mencionabas la atención primaria, allí la mayoría son médicos de familia, es una plantilla que está cada vez más envejecida, cada vez hay menos vocaciones, principalmente pues por esa saturación que han tenido en la atención primaria y que lleva a la gente a estar más desmotivada. Aquí no sé si tú ves algún factor con el que se puede incentivar más a la gente, si se pueden sacar más plazas MIR para esta especialidad que últimamente ha estado desierta. Yo sigo insistiendo que no sabemos cuánto nos hace falta. No creo que sea un problema tanto de cuánta gente, sino de que se ubiquen adecuadamente, porque seguramente si hiciéramos un estudio diario de la población que acude a un centro de salud en un punto y en otro, dentro de la misma comunidad incluso, veíamos que hay médicos que están realmente relajados y a lo mejor por la mañana tienen más presión unos que otros centros que tienen. Por lo tanto, yo creo que es una población de equilibrar donde está la demanda, equilibrar donde esté el profesional, donde haya más presión asistencial. Si nos vamos a zonas donde son más de dormitorio, te están sobrando, si coges el ratio poblacional te va a sobrar médicos por la mañana, te están sobrando médicos por la mañana, donde en otros puntos a lo mejor te están faltando, ¿no? Yo creo que hay un trabajo a hacer de equilibrio, pero claro, es complicado, porque en un sistema público donde uno dice mi plaza está en el punto A y me da igual lo que pase en el punto B, porque mi plaza es el punto A. Bueno, pues tiene derecho. Por supuesto tiene derecho. Si le han dicho que su plaza está en el punto A, tiene derecho a reivindicarlo. Pero ese es el problema que se encuentra el sistema, ¿no? Para descongestionar la atención primaria sería importante también fomentar mucho, enseñar mucho a la gente a cuidarse la salud, a prevenir, para que después no haya tantísimas colas en los ambulatorios, ¿o ese no es un problema que se haya incrementado en los últimos años? Que la gente abuse de ir al médico. Mira, España tiene una sanidad universal, pero para ser universal, hasta ahora, que creo que lo quieren cambiar, que sea pues todavía más libre todavía el acceso, tienes que tener una tarjeta sanitaria. Con el efecto de la pandemia, la gente ha ido corriendo a hacerse la tarjeta sanitaria. Hay una diferencia entre población empadronada y tarjetas sanitarias, cada vez que se reduce más. ¿Qué significa esto? Que la gente quiere ir más al médico. Va a ir más al médico, está más preocupado por la salud. Y a veces son cosas que son muy intrascendentes, que si ves en la actividad que lo estamos analizando, que lo que hace la atención primaria, pues a veces dices, bueno, pues por calvicie va mucha gente, bueno, pues, o otros van por acné, que puede ser un problema, o no. Pero como decía Pedro Larintrago decía, el paciente, la persona va al médico no porque está enfermo, sino porque se siente enfermo. Ya será el profesional quien diga si lo está o no. Por lo tanto, la gente, bueno, pues se le puede concienciar de que ciertas cosas, mire usted, por esto no vaya. Es una vía, pero yo creo que tenemos que asumir una realidad sanitaria, una realidad que por qué va la gente, e intentar concienciarlo. ¿Que se puede reducir algo? Pues se podría. ¿Que es suficiente? Me temo que no. Porque además muchas veces es el sistema, no es el enfermo el que genera actividad, sino el profesional, quien decide qué intensidad de actividad va a tener un señor que ha ido a una consulta de primaria o una consulta especialista, es el médico, no el paciente. El que va a decir qué prueba le quiero hacer, qué le voy a hacer, qué tratamientos, lo decide el médico, no el paciente. Al paciente pueden decir, vas a usted a su casa, estése tranquilo, o espérese que le voy a hacer aquí una batería de pruebas tremendas. No digo que esté mal hecho, digo que la decisión está en ello. Por lo tanto, a lo mejor la homogeneización, el tomar decisiones clínicas que sean hacerle al paciente solo lo que hay que hacerle, por cierto, en el momento que hay que hacérselo para que no se agrave, pues yo creo que esas son las vías que tenemos que buscar. Por tanto, todo ayuda, pero no creo que sea suficiente. Antonio, volviendo al principio de la entrevista, si tú nos dejabas ese titular que no se pueden descongestionar las listas de espera, por lo menos en un corto plazo, ¿cuál es la solución o qué objetivo real? No hay una sola solución. ¿Qué objetivos realistas y concretos y a corto plazo priorizarías tú si estuvieras al mando, por ejemplo, del Ministerio de Sanidad? No me verás nunca ahí, porque además, si tuviera que estar ahí, primero no quiero estar, segundo, asesorando a que esté, me gusta un poco más, pero creo que es mi papel. Pero bueno, bromas aparte, lo que yo le diría es, da un mensaje realista a la población. No generéis expectativas falsas, no os generéis, no por engañar, sino porque os estáis generando expectativas falsas. Mira, nosotros publicamos hace muy poquito, publicamos un dato, podíamos tardar hasta 80 años en recuperar la actividad post-pandemia quirúrgica,
a un ritmo de crecimiento que traíamos mínimo habitual de actividades quirúrgicas por año. El mínimo eran 8 años y podíamos hablar de 20 y pico años. Es que es una barbaridad. No es realista otra cosa. La prioridad, y termino con esto, la prioridad sería atender cuanto antes al que más grave está para que no se agrave. Priorizar adecuadamente. Pues Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y seguiremos muy pendientes de esas listas de espera de sanidad. Muchas gracias. En España, cuando hablamos de sanidad pública, no nos referimos a un único sistema, sino a 17. La transferencia de competencias a las comunidades autónomas provoca profundas desigualdades y, en el caso de la sanidad, en qué parte de España hayas nacido puede ser una cuestión de vida o muerte. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad reflejan la disparidad entre las listas para ser operado y para una consulta con el especialista. Mientras que Madrid es la región con menos esperas para pasar por el quirófano, más de la mitad de la media nacional, Melilla es la más rápida en dar consulta con el especialista, seguida de País Vasco y La Rioja. Canarias se sitúa a la cola de ambos rankings como la región donde un español tarda más en ser operado y en conseguir cita con el especialista. La diferencia de tiempos es brutal si lo comparamos, por ejemplo, con el País Vasco. Un canario tarda más de 3 meses en ser intervenido que un vasco y casi el triple en ver al médico especialista que un vasco también. Extremadura y Andalucía son, junto a Canarias, las comunidades con más lista de espera. Y esta brecha no se produce solo en función del territorio, los tiempos varían también por especialidades. Según datos de junio del año pasado, cirugía estética, neurocirugía y traumatología representan el mayor embudo en las listas para operarse, mientras que neurología, dermatología y traumatología lideran las colas para consultas especializadas. Vamos a ver al detalle los últimos datos de 2023 elaborados por el Ministerio de Sanidad. Cada año, más y más pacientes se acumulan en las listas de espera para ser intervenidos quirúrgicamente en la sanidad pública española. Así lo refleja este gráfico con los datos del Sistema Nacional de Salud. Una tendencia que no ha hecho más que subir. Entre los años 2006 y 2010 no superaban las 400.000 personas en listas de espera. Este año se ha doblado la cifra y son casi 900.000 los pacientes sin una cita para ser operados. Esto representa un aumento del 10,43% respecto al mismo periodo del año anterior. Y son datos del propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Y por comunidades autónomas, ¿saben quiénes son los que esperan más tiempo y los que menos para una intervención quirúrgica? Según la media, los que mejor están marcados en verde son los madrileños, que tan solo esperan 45 días, también los gallegos y los vascos. En el otro lado de la balanza se encuentran las Islas Canarias, que sin duda esperan 153 días para operarse, están a la cola, pero no mucho mejor están en Extremadura, Andalucía, Cataluña o Aragón. Aunque los datos se refieren al periodo medio para operarse en la sanidad pública, los tiempos varían de una especialidad a otra. Históricamente, traumatología es la especialidad con los mayores tiempos de espera para operarse. Unas cifras nada alentadoras si los pacientes no hacen más que acumularse año tras año. La especialidad más maltratada en estos momentos en España es neurología. Esta rama de la medicina lidera las listas de espera con una media de demora de 118 días, que en algunas comunidades se duplica. Un paciente andaluz con síntomas de Parkinson o con demencia puede esperar más de 7 meses para una primera consulta con el especialista. Esta noche nos acompaña Joaquín Escudero, portavoz del Grupo de Estudio de Gestión Clínica de la Sociedad Española de Neurología. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarles, en el panorama actual, con cada vez mayores casos de demencia y mayores casos de Alzheimer, ¿cómo es posible o qué solución hay para estos pacientes que, por ejemplo, en el caso de Andalucía se pueden tirar 7 meses hasta que ven al neurólogo? Bueno, pues no es fácil dar soluciones inmediatas, ¿no? Es decir, la demora en general, pues lo que te pone de manifiesto es un desequilibrio entre la oferta y la demanda, ¿no? Realmente lo que está ocurriendo, por extendernos un poquito, es que, bueno, por las circunstancias sociales, el envejecimiento de la población y algunas otras características, se ha incrementado mucho, pues llamémosle, los problemas neurológicos de la población y de las personas, y esto ha hecho que ese incremento de consultas pues no se haya acompañado, lógicamente, de un incremento de recursos humanos, sobre todo de especialistas y de soluciones para dar esto, soluciones que además no son inmediatas, porque
formar profesionales lleva su tiempo, ¿no? Probablemente, para dar alguna idea, ¿no?, de alguna solución, al final quizás lo que hay que intentar es priorizar obviamente aquellas consultas, digámosle, que son realmente más, decirle, más complejas o que necesitan de un profesional, en este caso con más experiencia, como es el neurólogo, e intentar, si no limitar, derivar o resolver algunas otras consultas que están un poco haciendo de tope, ¿no?, de bloque de llegada por los compañeros de otros niveles asistenciales, en este caso de atención primaria. Esta especialidad, la de neurología, junto a la asistencia que puede dar un cirujano en estos casos, se ha disparado especialmente desde el año 2020. Lidera las listas de espera desde la irrupción de la pandemia. No sé si esperan que, pasado un poco estos años de recuperarse de esa sacudida, se va a descongestionar esta especialidad. Pues probablemente no. Por lo que estaba indicando anteriormente, la tendencia futura, insisto de nuevo, por varias circunstancias, sobre todo el incremento, insisto, de la edad de la población, que hace que enfermedades, como bien se han comentado previamente, ¿no?, que llamamos neurodegenerativas, que van muy ligadas a la edad, sobre todo las enfermedades por problemas de memoria, en este caso el Alzheimer o el Parkinson o otras parecidas, pues se van a incrementar. Y luego también tenemos que tener en cuenta, y esto hay que decirlo, que también pues nuestra sociedad, lógicamente, cada día es más exigente, ¿no? Y realmente pues otras enfermedades o patologías quizás no tan graves, ¿no?, como puede ser la migraña o algunas otras que son enfermedades muy frecuentes. Piensen que, por ejemplo, un 12% de la población tiene migraña, ¿no? Entonces, y incluso un 10% de la población mayor de 45 años tiene problemas de memoria y olvidos. Eso supone miles y miles de pacientes que obviamente no van a poder ser atendidos por los neurólogos en general, ¿no? Esta es la cuestión más importante, ¿no? Cómo gestionamos esto, ¿no?, de una manera adecuada para que, lógicamente, el usuario, en este caso el paciente, pues no se enfade, no se moleste, entienda que le pueden resolver ese problema en otro nivel asistencial y que llegue de verdad y lo más rápido posible a aquellos pacientes a los que el especialista en neurología le va a ofrecer una solución más adecuada, ¿no? Claro, en casos más graves, como puede ser el Parkinson o como puede ser una demencia, pillarlo a tiempo puede ser fundamental para que aquello no se cronifique. Entiendo que todos estos pacientes sí tendrían cubierta esa consulta, o si sería más urgente esa consulta con el especialista, les priorizarían. Bueno, realmente la urgencia es una cuestión relativa. Probablemente, por precisar un poquito más, pues a lo mejor es muy, muy urgente pues un paciente que tiene un ictus, ¿no? Aunque esto no suele ir a una consulta, suele ir a urgencias, con lo cual ahí no hay demora, ¿no?, gracias a Dios. Pero son enfermedades que hay que tener en cuenta que son de largo recorrido. Es decir, obviamente lo ideal es diagnosticarlo lo más pronto para que el paciente se le pueda medicar y pueda intentar tener una buena calidad de vida, ¿no? Por supuesto que sí, pero a veces incluso no es fácil el diagnóstico inicial porque a veces se demora, no es tan sencillo, ¿no? Pero claro, por supuesto, yo creo que, insisto, la clave, en mi opinión, es priorizar aquellos pacientes en los que en otro nivel asistencial no se puede dar una solución adecuada o la mejor solución, ¿no? Me gustaría hablar, por último, del caso andaluz. Allí lideran las listas de espera para consulta con el neurólogo. Pueden llegar a esperar hasta más de 7 meses. No sé si allí en concreto, bueno, por las características de la población o del territorio, ¿hay algún factor más que incida en esa gran demora para ver al especialista? Bueno, claro, a ver, obviamente no vamos a descubrir nada nuevo diciendo que hay diferencias estructurales entre las diversas comunidades autónomas. Esto es una realidad. Es decir, en este caso, el número de neurólogos por 100.000 habitantes no es el mismo pues en Madrid, Barcelona, País Vasco, Pamplona, etcétera, etcétera, que en Andalucía. Y en Andalucía probablemente la ratio es, en mi opinión, de las más bajas de España. Además, luego también se produce otra situación que es lo que llamamos modelos asistenciales, es decir, no en todos los sitios hay un modelo igual, ¿no?, o equidistante, por decirlo de alguna manera. Y Andalucía, en este caso, pues tiene un modelo asistencial, por decirlo de alguna manera, en que los neurólogos se han concentrado en hospitales más grandes y en lo que llamamos hospitales más pequeños, pues no hay, en principio, tantos profesionales y, claro, eso hace que otras especialidades o otros profesionales tengan que asumir a estos pacientes. Le hace no solo atención primaria, sino medicina interna, etcétera, y obviamente pues eso dificulta esa llegada. Esa es, yo creo, que la explicación más probable de por qué quizás Andalucía tiene una lista elevada, pero no es el único, ¿eh? O sea, hay otras comunidades que también hay listas de espera bastante elevadas, ¿eh?
Pues Joaquín Escudero, muchísimas gracias por analizar los distintos factores que influyen en este fenómeno y esperemos que pese a su complejidad se vaya resolviendo poco a poco. Gracias por acompañarnos esta noche. A vosotros, gracias. Bueno, damos una pequeña paradita para ir a publicidad y enseguida volvemos, no se muevan. Madrid se ha convertido en un referente en los tiempos de espera y hoy lidera el ranking de operaciones con una media de demora que supone la mitad que la media nacional. Esto es posible gracias a la buena gestión de su actual consejera de Sanidad, Fátima Matute, que tiene la amabilidad de atendernos esta noche. Muchas gracias. Sois de las únicas comunidades, por no decir la única, que tras el embudo del coronavirus habéis ido descongestionando semestre tras semestre las listas de espera. ¿Cuáles han sido las claves de esta buena gestión? Bueno, yo creo que la primera clave es los buenos profesionales de los que nos sentimos orgullosos y que forman parte del Servicio Madrileño de Salud. Y estos profesionales van desde mi puesto ahora con el cargo de consejera, el gerente, los médicos, enfermeras, celadores y, como digo, el administrativo que está en la puerta recibiendo a los pacientes, que sirven para que gestionemos esto de forma eficiente como un equipo. Uno de los caballos de batalla de la izquierda contra el gobierno del PP en Madrid ha sido la sanidad. En este sentido no ha habido tregua. Hasta cuando Madrid lidera las listas de espera, acusan al Ejecutivo de maquillar los datos. Bueno, pues yo les digo que lo que no tienen que hacer es usar la sanidad para hacer política, sino que lo que tenemos es que hacer política para mejorar la sanidad y desde luego ese es nuestro camino. Sí, están empeñados siempre en retorcer los datos, pero lo que está claro es que son datos publicados del propio Ministerio en el que se pone de manifiesto que la lista de espera quirúrgica de cirugías no urgentes ni siquiera preferentes en la Comunidad de Madrid es de 45 días y en otras comunidades la media es de 112 llegando a 120 en alguna de ellas, con lo cual imagínense la diferencia. Y no obstante nosotros seguimos mejorando y seguimos trabajando con ese plan integral de listas de espera y esa coordinación en todos los niveles asistenciales y con todos los profesionales para conseguir nuestro objetivo, que es mantener muy por debajo de 45 las listas de espera quirúrgicas, pero también trabajar en las listas de espera diagnósticas y de consultas. Otra de las acusaciones de la izquierda es que en Madrid la sanidad pública está infrafinanciada. ¿Es esto cierto? Pues desde luego la Comunidad de Madrid aporta más de 1.500 euros por madrileño y sí que tienen razón que está infrafinanciada, pero por parte del Gobierno de España, porque está dedicando menos de un 7% del Producto Interior Bruto a la sanidad. En concreto, tanto que hablan de la primaria, dedican 344 millones en 2 años. Eso significa 3,65 euros por habitante. Nosotros, en la Comunidad de Madrid concretamente, financiamos el resto porque queremos dar una sanidad excelente y lo que tienen que hacer y lo que reclamamos, aparte del plan de recursos humanos, es un plan de financiación de las comunidades autónomas y necesitamos que el Gobierno invierta y dedique más dinero para mejorar la sanidad y sobre todo para poner en valor, como tanto dicen ahora en el Ministerio, a los profesionales sanitarios y en eso vamos a seguir luchando. ¿Le preocupa que la ultraizquierda esté al frente del Ministerio de Sanidad? Bueno, nos preocupa a muchos, claramente, porque además parece que no han salido detrás de la pancarta y lo único que utilizan son mensajes populistas que pueden quedar bien, pero que no tienen detrás ningún tipo de reflexión ni ningún tipo de argumentación que nos convenza a los demás de que esto va a servir para algo y además lo utilizan no como un gobierno de todas las comunidades de España, sino que es para su propio beneficio o acercándose a determinadas comunidades autónomas, como ha ocurrido recientemente hace una semana en la que el consejero de Sanidad de Cataluña ha tenido una reunión con la ministra, no para debatir, lo cual me parece perfecto, sino para decidir lo que se va a hacer con la sanidad y en concreto reclasificar las profesiones sanitarias con una rueda de prensa posterior. Desde luego nosotros estamos de acuerdo en mejorar estas condiciones, pero creemos que es una falta de respeto institucional porque es algo que se tiene que tratar en el Consejo Interterritorial y desde luego nos tendrá que dar explicaciones y desde luego si han llegado a ese
acuerdo del cual nos alegramos muchísimo, porque nosotros sí que estamos orgullosos de nuestros profesionales, esperemos que le pida al señor Sánchez esa financiación de 4.500 millones que necesitamos para esa reclasificación profesional y para poner en valor a nuestros profesionales. Moncloa solo ha seleccionado un hospital madrileño para un programa europeo contra el cáncer financiado con 90 millones de euros. ¿Esto obedece a una decisión política? Bueno, yo creo que sí, es una decisión arbitraria, improvisada. Desde luego no nos han dado explicaciones de los criterios de inclusión y exclusión y se lo hemos vuelto a requerir, y tampoco nos han dado explicación de por qué es el Instituto Catalán de Oncología el que toma la decisión de seleccionar estos hospitales. Desde luego creemos que ha de estar liderado por el Ministerio, con los profesionales que crean convenientes, y desde luego tampoco creemos que sea de recibo que sea el Instituto Catalán de Oncología el que reparta esos 90 millones entre los centros que él ha designado, y además sin decir la cantidad que va a dar a cada centro. Desde luego nosotros, que atendemos a un 40% de la población con cáncer en España, porque no solo atendemos a los madrileños, sino al resto de españoles, porque somos solidarios, vamos a reclamar esto. Tenemos 8 hospitales excelentes que cumplen los criterios europeos y nosotros los vamos a certificar, y además vamos a trabajar en red como si fuera una única organización, pero desde luego no es que no tenga explicación, es que no nos la quieren dar, y desde luego nosotros vamos a abogar porque se tengan criterios claros, científicos y no de código postal para poder atender a la población. Esos hospitales van a tener que atender al 90% de la población con cáncer, y desde luego tanto en la Comunidad de Madrid como en otras comunidades se necesita más que un centro designado, y desde luego con unos criterios claros que no nos han facilitado, y eso no puede ser. Uno de los retos de su mandato al frente de la sanidad madrileña es el de reformar la atención primaria y acabar con el malestar que originó una huelga de 2 meses. ¿Está Madrid dando pasos para acabar con esta sobrecarga asistencial? Pues estamos día a día centrados en ver cómo podemos mejorar aún más la atención primaria y esa falta de profesionales. Lo primero es que hemos hablado con esos profesionales, con las sociedades científicas que los representan, con sus representantes, para escuchar lo que nos tienen que decir y luego mantener esos acuerdos que se tuvieron pues en la anterior legislatura. Desde luego seguimos en ese camino, apoyamos su trabajo, estamos buscando reforzar y conseguir más médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria, fidelizando a nuestros médicos y desde luego ofreciéndoles contratos, por ejemplo, de 3 años y con ofertas públicas de empleo que van a ser cada 2 años. En diciembre de 2024, menos de un 8% de la plantilla de nuestro personal en el Servicio Madrileño de Salud será eventual, y vamos a ir disminuyéndola, y aparte vamos a fomentar la investigación en atención primaria y vamos a poner otra serie de condiciones que les van a atraer y a retener el talento. Y como saben, también estamos reclamando al Ministerio que nos deje contratar a los extracomunitarios que formamos nosotros, y eso ya lo hemos conseguido, pero es que aparte los que se forman fuera y tienen título, queremos que les ayude a reconocer su título lo antes posible para que puedan formar parte también de nuestra gran familia y que poder nosotros también crecer con su conocimiento. Y eso son a grandes rasgos lo que estamos haciendo, pero es un trabajo diario, como digo, en esta consejería, de la gerente de atención primaria, de la Dirección General Asistencial nuestra y de todos los representantes, de los médicos de familia y con toda la gente que trabaja allí, para que podamos llegar entre todos a una atención excelente y unas condiciones lo más favorables posibles para ellos. ¿Qué peso va a tener la digitalización en este cambio? Bueno, pues la digitalización ayuda a facilitarnos el trabajo. Lo primero va a conseguir que podamos tener una historia única, que podemos tener todos los datos centralizados. A los médicos nos va a facilitar la gestión de estos pacientes, ¿no?, y acceder a toda su historia. Queremos que sea conjunta también la sociosanitaria, porque todos los datos son necesarios, y desde luego a los pacientes les va a permitir, con esa tarjeta virtual que van a tener en el móvil, pues poder acceder no solo a su carpeta de salud con sus datos, sino también a citas y a información valiosa en relación con la salud, como pueden ser no solo citas en un centro de atención primaria, sino la farmacia de guardia que está más cerca, ¿no? Y en eso estamos trabajando para facilitar la vida, desburocratizar la asistencia a los profesionales sanitarios y facilitar la vida pues a los usuarios, y sin dejar al lado que la gente que no tenga acceso a un elemento digital o quiera tener la atención presencial, también vamos a asegurar que puedan ser atendidos físicamente de forma presencial.
La falta de profesionales sanitarios, especialmente de atención primaria, es un problema que afecta a toda España. ¿Cuál es el plan de la Comunidad de Madrid? Bueno, pues nosotros, desde luego, ya hemos puesto, como he dicho, varias acciones en marcha. La primera es el poder contratar a extracomunitarios, fidelizar a nuestros residentes que están ahora terminando, por ejemplo, y luego estamos reclamando medidas efectivas que van a ser a medio y largo plazo, que es aumentar el número de plazas de formación de especialistas. En este caso me ha preguntado por los médicos de familia, pero también lo hacemos con otros colectivos, como son las enfermeras o los psicólogos clínicos. En este sentido, este año, hace unas semanas, se presentaron al examen MIR y tenemos cifras de que 6.000 médicos no van a poder coger especialidad porque no han aumentado esas plazas de formación MIR, con lo cual creemos que es imprescindible y se lo hemos exigido y se lo exigiremos a la ministra que aumente esas plazas de formación, porque las comunidades autónomas podemos acreditar nuestras unidades docentes, las comunidades autónomas somos las que vamos a pagar esa formación y somos las comunidades autónomas las que vamos a proveer al Estado de esos médicos tan necesarios para que nos cuiden y que en el futuro pues van a ser muy necesarios, porque ni siquiera la tasa de reposición podemos hacer frente a ella. Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a vosotros. La izquierda se ha adueñado de la defensa de la sanidad pública y en los últimos años no han faltado las propuestas para intervenir las listas de espera. La última, de hecho, figura en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se han comprometido a aprobar una ley que tope los tiempos de demora y que, ojo, va a ver la luz a lo largo de esta legislatura. Sus objetivos son los siguientes: que el máximo de demora para una intervención quirúrgica sean 120 días. Actualmente, aquí lo ven, la media se sitúa en los 112. La meta sería, por tanto, plausible, pero recordemos que muchos pacientes esperan muy por encima de esta cifra, algunos incluso más de 6 meses. Para consultas externas especializadas, el Gobierno es todavía más ambicioso. La nueva ley establecerá un tope de 60 días para ser atendido por el traumatólogo, por el endocrino, cuando la media está hoy en 87 y hay regiones como Canarias que llegan a los 123 días, casi nada. Moncloa quiere además topar la espera para las pruebas en 30 días, algo que Sanidad todavía no audita, y que una cita con un profesional de salud mental no tarde más de 15 días si el paciente tiene menos de 21 años. La mayoría de los expertos en gestión sanitaria cree que un plan como este queda bien sobre el papel, pero no va a servir para desatascar el sistema. Consideran que para bajar los tiempos habría primero que medirlos de forma más precisa, algo que no ocurre con la métrica actual, y que la transferencia de sanidad a las comunidades autónomas complica su control por parte del Gobierno. Otros expertos defienden un sistema de incentivos y sanciones, algo que ya se hace en países escandinavos, por ejemplo, que aplicado a las distintas comunidades serían más eficaces para frenar este problema. Sergio García Vicente es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Economía de la Salud. Sergio, muy buenas noches y gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches para vosotras y gracias por invitarnos a participar y dar nuestra opinión. Sergio, hemos estado viendo ahora esa propuesta del Gobierno de coalición para regular las listas de espera, para intervenirlas. ¿Por qué al Gobierno en general le ha costado tanto siempre dar en el clavo con el problema de las listas de espera de sanidad? Yo te diría que el Gobierno, como buen político, toma decisiones políticas. Entonces, cuando las listas de espera aumentan, pues bueno, ya llevamos más de 30 años con las mismas, más o menos, decisiones en cualquier organización, cualquier color. Al final lo que deciden es o aumenta la capacidad con los llamados autoconciertos, pues más actividad en horario de tarde, normalmente entre semana, o derivan, que es el clásico, vamos a decir, top, a la sanidad privada, a los hospitales privados, determinados paquetes, entre comillas, de pacientes, de ciudadanos que están en espera en determinados procesos quirúrgicos o para determinadas pruebas diagnósticas como puede ser ecografías, TAC, resonancias, etcétera. Uno de los principales problemas al que apuntan los expertos, una de las bases del problema, es ese sistema que se tiene para controlar las listas de espera, para elaborarlas. Se dice que no son precisas, que no tienen en cuenta los tiempos reales de espera de los pacientes. ¿Esta sería, bajo tu punto de vista, uno de los focos en los que tendría que centrarse ahora el Gobierno?
Mira, buena pregunta. Legislación tenemos a nivel nacional, que se debería de aplicar en todos los sistemas regionales de salud. Esto es así. Se aplica, de hecho, pero luego cada una, ya no a nivel de organización, sino incluso en cada centro, cada uno de los hospitales, cada uno de las jefas de servicio, ¿no? Lo gestionan a ese nivel meso, a ese nivel de centro. Y aunque muchos nos hablan, o hablamos, mejor dicho, de ese entorno digital, estamos en 2024, la verdad es que todavía nos gestionamos demasiado seguramente en papel y con el cuño. Nos enfrentamos a un sistema burocrático, como sabemos, como ciudadanos, potente, que nos mantiene, nos embalsa en esa espera. ¿Qué se podría hacer? Pues en su caso se aboga directamente, y además está establecido por la Ley General de Sanidad del año 86, la participación ciudadana. Esto es integrar realmente al paciente como testigo de su espera. Es un proceso actualmente, bueno, pues tecnológico sencillo, y quien no sabe utilizar, pues desde una app, un teléfono móvil, o no sabe introducir un dato, y me explico mejor. Yo puedo ir a un cirujano, por ejemplo, y que me diga que me tienen que operar de una rodilla, ¿vale? En el momento en el que me dice usted está para operar, yo como ciudadano, usuario, paciente, incluyo esa fecha en el sistema de información del gobierno de turno. Y eso podría servir como testigo para pues, ese servicio concreto o ese hospital en concreto, y en suma para un servicio de salud, y compararlo de forma pública. O sea, estos datos, ejercer la transparencia, que también está regulada, y publicitarla, ¿no? Que cada centro se pueda comparar entre quien lo hace bien y quien lo hace menos bien. Esta sería una solución óptima que incluso, e insisto, está ya legislada, pero luego es que en la realidad, pues bueno, se aplica como se aplica. Sergio, la letra pequeña de esa propuesta del Gobierno para intervenir las listas de espera, uno de sus objetivos es reducir la lista de espera, en concreto para la salud mental, para poder acceder a una consulta con un psicólogo. Quieren reducirla a 15 días. ¿A ti este objetivo te parece plausible cuando tenemos uno de los ratios más bajos de psicólogos por paciente aquí en España comparado con Europa? Mira, en este ámbito es cierto que nos estamos centrando en los últimos tiempos con el ámbito de la psicología. La psicología, y más en este país, se precia, y hay que ponerlo en alza, ¿no? Hay que ponerlo en vigor. Tiene un sistema de formación de posgrado exactamente el mismo que tiene el MIR, o el EIR, o el FIR, el farmacéutico. El PIR, psicología clínica. ¿Qué es lo que se está contratando en los últimos años? Yo lo digo como crítica constructiva, porque esto se puede entender desde otras partes, y especialmente desde las compañeros psicólogos, con esa visión de cómo nos formamos, qué es lo que hacemos. Bueno, primero están las psicólogas clínicas, con formación reglada de 4 años, que no es poco. Y ese sistema está funcionando desde hace prácticamente 40 años. Es bueno. ¿Qué pasa? Que en cantidad es cierto que no se ha potenciado durante todo este periodo. ¿De dónde se está echando mano, entre comillas, en estos últimos tiempos, y especialmente después de la desgraciada época COVID? De psicólogos con formación máster. No estoy diciendo que sea negativa, ni mucho menos. Pero la formación oficial reglada para ejercer sería la psicología clínica, quien tiene ese título. Empezando por ahí, si nos atenemos a ese número, la espera de la que bien me estás comentando, de 15 días, no es real, no se entiende. Y de hecho el sistema debería de abogar por otras cosas. Nos centramos mucho en el sistema sanitario porque estamos fascinados por, bueno, pues primero por cuidar nuestra salud. Cada vez somos más egoístas, esto es cierto, como individuos, como personas, incluso como sociedad. Queremos cuidarnos, pero fijaos que lo que realmente domina nuestra calidad de vida y nuestra salud es nuestro estilo de vida individual. ¿Me explico? O sea, sería más fácil abogar por prácticas deportivas, horarios laborales, o mejor, trabajos con calidad, ¿no? Horarios laborales que tuvieran bueno, pues esa convivencia con nuestro horario personal,
insisto, fomentar, como hay alguna autonomía que está haciendo en estos momentos, o al menos el programa del gobierno del año pasado, el fiscalizar mejor a nivel individual la práctica deportiva. ¿Por qué no? Porque psicólogas, psicólogos, realmente, pues esto es así, ¿no? Si tenemos espera como tenemos en cirugía, en una consulta de atención primaria o para una prueba diagnóstica, pues no vamos a hablar de la salud mental. Habría que abogar, ¿vale?, por tratar o mejorar esa salud mental con otras herramientas y que ese apoyo de psicología, incluso de psiquiatría o de enfermería salud mental, lo tuviéramos en ese abasto, pero como una segunda línea terapéutica. No sé si con esto me explico, te detallo a tu cuestión. Te explicas perfectamente. Hablemos ahora, Sergio, si te parece, de esa delegación, de esa transferencia de la competencia de sanidad a las comunidades autónomas. Esto está muy bien para algunos ciudadanos, les da ciertas ventajas, pero está muy mal para otros, como por ejemplo para los canarios, que tienen que esperar el triple para ser operados que un madrileño. Como decimos, la competencia efectivamente es de las comunidades autónomas, pero yo me pregunto si aquí el Estado no debería tener alguna competencia para intervenir y poner un poco de filtro a esta situación. Mira, lo digo de forma modesta. Por experiencia, llevo muchos años luchando para mejorar esto con una visión de usuario, porque de la misma forma pues lo veo en el entorno pues personal, en el entorno familiar. Esperar reales de procesos cuando nos dicen que es un año, pues para esa persona, ese paciente, son 3 años y medio. Reales desde que alguien, un especialista, le dice que hay que operarlo o operarla de un determinado proceso. Nosotros no sabemos, para eso acudimos al sistema sanitario, cuando entendemos que tenemos un problema de salud. El problema, fíjate que no es tanto que es real, que en Canarias tengan una lista de espera, en Madrid tengan otra, en La Rioja tengan otra, en Valencia tengamos otra. No se trata de esto. Es que dentro de cada sistema de salud, de cada sistema regional de salud, las esperas son diferentes. Yo puedo trabajar en un hospital y el hospital que está en el mismo entorno urbano, metropolitano o provincial puede tener para un proceso quirúrgico 4 semanas de espera, que es un tiempo, como imagináis, buenísimo, y más para el sistema sanitario público, pero el hospital de al lado puede tener 12 meses. Entonces, por el simple hecho de vivir a 2 calles en un barrio u otro, y tú estar asignado a ese hospital que tiene 12 meses, imaginaos estos las discordias que siembra. Porque hoy en día, pues bueno, llevamos muchos años con las redes sociales en el teléfono y no cuesta nada decir al amigo, vecino, al primo, al familiar X, que mira, yo es que estoy esperando desde hace 6 meses y el otro te puede decir que a mí me han operado en 1 o 2 meses. ¿A dónde voy? Esto no es equitativo. Se rompe la equidad y está rota en el sistema. Se aboga y abogamos por esa transparencia, como antes os decía, buen gobierno, transparencia, nosotros lo hacemos así y tenemos esta espera. Y el hospital de al lado lo hace asá y tiene esta espera, que es mejor. Bueno, pues ese hospital que lo hace menos bien, que aprenda de las prácticas reales, de cómo está funcionando el sistema y que se comparen cómo trabajan unos profesionales y otros para mejorar esos tiempos de espera. Cuando falta un determinado proceso, como por ejemplo, bueno, he tenido pues experiencia vital en Canarias precisamente, hay determinados procesos que son derivados a la península, a Barcelona o a Madrid, que tienen los grandes centros de referencia. Esos son casos concretos, como puede pasar en Valencia o en Mallorca. Son casos concretos. ¿Por qué? Porque van a áreas con profesionales más especializados. Para eso tenemos centros de referencia en todo el Sistema Nacional de Salud. Ojo. Pero para los procesos normales, que son más del 95%, esas esperas deberían de ser publicadas y, ojo, a tu pregunta, también contesto, eso también está legislado a nivel nacional. Pues Sergio García Vicente. La pregunta es dónde están, ¿no? Esas barreras. Sergio García Vicente, muchísimas gracias, miembro de esa Junta Directiva de la Asociación de Economía de la Salud. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y por arrojarnos luz sobre este tema tan complejo. Gracias a vosotras por el tiempo. Y la sanidad pública
lo acabamos de ver, es un gran tesoro que no hemos cuidado como merece. La enfermedad de las esperas, la mala planificación y la saturación ambulatoria se ha cronificado hasta el punto de que está arrastrando a la sanidad privada. Superada la pandemia, urge trazar un plan que acabe, en primer lugar, con una de las raíces del problema: las falsas estadísticas de sanidad que acortan los verdaderos tiempos de espera. El reto de los políticos no es fácil, pero no se puede caer en populismos. Mientras aumente la población, una ley no va a descongestionar la sanidad. Sí lo hará un plan con objetivos más racionales y realistas, como es el control del número de pacientes que esperan más de 60 días. Todos estamos llamados a cuidar de la salud pública, las comunidades autónomas con una mayor coordinación entre los territorios y el Gobierno con una planificación que considere, por qué no, la demanda que ya está resolviendo la privada. Buenas noches.